Bueno, vamos a meternos de lleno en una investigación que se hizo durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 allá en la India. El objetivo era súper claro: tratar de entender qué factores podían predecir si un paciente iba a sobrevivir o no. Imagínense el escenario: pleno caos por un virus nuevo, los hospitales llenándose a tope. Los médicos en el centro de la India tenían esta pregunta urgente. Una pregunta que era, vaya, de vida o muerte. Y para encontrar respuestas, se pusieron a analizar los expedientes clínicos de más de 5.500 pacientes que estuvieron hospitalizados con COVID-19. Una cantidad de información impresionante, la verdad. Ok, pero para entender bien los hallazgos, primero tenemos que saber quiénes eran estas personas, ¿no? Vamos a ver el perfil de los pacientes que formaron parte de este estudio. Es súper importante recordar el contexto. Esto pasó en un solo hospital entre marzo y diciembre de 2020. O sea, fue un momento de muchísima incertidumbre cuando todavía no teníamos vacunas ni tratamientos muy claros. Y aquí viene uno de los datos más duros. De todo este grupo de pacientes hospitalizados, el 10% no sobrevivió. 1 de cada 10. Esto nos habla de lo grave que estaba la situación en ese momento y en ese lugar. Cuando empezaron a revisar los expedientes, pues empezó a surgir un perfil. El paciente típico era un hombre, de hecho representaban el 64%, con una edad promedio de 47 años y llegaba con los síntomas que ya todos conocemos: fiebre, tos y sobre todo dificultad para respirar. Bien, ya conociendo a los pacientes, la pregunta ahora era, ¿qué factores de riesgo podíamos encontrar? Aquí es donde empezó la verdadera labor de detective. El primer paso fue lo que se llama un análisis univariado. Piénsenlo como si fuera una escena del crimen. Primero hay que recoger todas las pistas posibles, una por una, sin ver todavía cómo se conectan entre sí. Así que analizaron cada factor por separado. Y las primeras pistas saltaron a la vista rapidísimo. Como podemos ver aquí, las enfermedades que los pacientes ya tenían, como la hipertensión o la diabetes, eran muchísimo más comunes en el grupo de personas que lamentablemente fallecieron. Ya era un indicio muy fuerte. Y no solo eran las enfermedades previas. Los análisis de sangre que les hacían al ingresar al hospital también contaron una historia muy clara. Por ejemplo, los pacientes que no sobrevivieron tenían muchos menos linfocitos y niveles de ferritina por las nubes. Eran señales de que algo andaba muy mal a nivel inflamatorio. Pero, a ver, tener muchas pistas no significa que todas sean igual de importantes. Una cosa es que dos cosas pasen al mismo tiempo y otra muy distinta es saber cuál es la verdadera causa. El reto ahora era separar, como dicen, el grano de la paja. Para lograr esto, usaron una herramienta estadística súper potente: el análisis multivariado. Esto, en pocas palabras, les permite poner todos los factores en la misma balanza al mismo tiempo, para ver cuáles siguen pesando, cuáles son los que de verdad predicen el riesgo, sin importar los demás. Y después de todo este análisis, ¡pum!, la lista se redujo a 7 factores clave. 7 predictores que, por sí solos, aumentaban de forma significativa el riesgo de morir. Vamos a ver los más impactantes. El factor número 1, el más pesado de todos, resultó ser la obesidad. Fíjense en este dato. Los pacientes con obesidad tenían casi 7 veces más probabilidades de fallecer. 7 veces. Es una cifra brutal. Luego está la ferritina, ese marcador de inflamación del que hablábamos. Cuando los niveles estaban altísimos, por encima de 1000, el riesgo de morir se multiplicaba por más de 4 veces. Era una señal de que el cuerpo estaba en medio de una tormenta inflamatoria. La edad, por supuesto, también fue un factor crucial. Ser mayor de 40 años más que duplicaba el riesgo de un desenlace fatal. Esto probablemente tiene que ver con cómo nuestro sistema inmune va envejeciendo. Y la diabetes, que ya había aparecido como una pista inicial, se confirmó como un factor de riesgo independiente. Aumentaba la probabilidad de morir en un 61%. Además de todo eso, en los análisis de sangre se confirmaron otros 3 predictores clave: tener los glóbulos blancos muy altos, los linfocitos muy bajos o las plaquetas muy bajas. Todas estas son señales de que el sistema inmune y la coagulación estaban, pues, totalmente fuera de control. Ok, muchos datos y estadísticas, pero ¿todo esto para qué sirve en la vida real? Pues aquí es donde la investigación pasa de los números a tener un impacto directo en la práctica clínica. Lo que nos da este estudio es básicamente un plan de acción. Con estos predictores, los médicos pueden identificar desde el principio a los pacientes de más alto riesgo. Y esto permite priorizar recursos, darles cuidados intensivos más rápido y al final del día mejorar sus probabilidades de salir adelante. Los propios autores lo resumen muy bien. La combinación de tener más de 40 años, obesidad y diabetes conforma un perfil de muy alto riesgo.
Pacientes así requerían una vigilancia y un manejo clínico súper intensivos. Al final, lo más valioso de este tipo de investigaciones va más allá del propio COVID-19. Nos deja un modelo, una forma de trabajar para identificar los riesgos en futuras pandemias, y nos deja con una pregunta importantísima. ¿Cómo podemos usar lo que aprendimos para tomar mejores decisiones y literalmente salvar vidas en el futuro?